noches, muy buenas noches. Acá quisiera compartir una noticia. La verdad es que mañana hay una audiencia preparatoria en donde a mí fui excluido por la consejero técnica del Tribunal de Familia San Miguel, en donde simplemente les da lo mismo, en Chile les da lo mismo, que es, son indolentes, son negligentes, son sinvergüenzas, ladrones, secuestradores y pastores chantas, vulneradores. Si eso pasa, eso pasa, no me han ni siquiera durante 2 años y 10 meses, ni siquiera me han dicho cómo está mi hija, o sea, sentir su voz. Vivo una especie de tortura, una cabina en donde me espían y debido al a todo eso, así vean con mi hija. Fruto de eso nos pusieron en riesgo y empezaron los morbosos. Y después no quisieron testificar. Y por una mentira que se fue aumentando. Y el Poder Judicial no la varó. Y empezaron a hacer y judicializaron a mi hija. Entonces, la audiencia mañana pidió la nulidad de la causa porque me excluyeron a mí. Entonces, eso es un derecho irrenunciable. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo, dice la ley. ¿Ya? La 19.968. Entonces, es un acto discriminatorio basado simplemente en que yo llamé al colegio para preguntar cómo estaba mi hija y el colegio Santa Clara dice que alerta a la abuela Rosa de Lourdes Ampuero, la abuela de mi hija, diciendo que era de amplio conocimiento que tenía graves problemas psiquiátricos y que podía ser revestir un peligro si yo me acercara al colegio. O sea, le digo a esa señora de convivencia escolar y a todo el colegio Santa Clara son discriminadores y, no tienen, eso no existe. No existe ningún antecedente médico que diga eso. Eso es falso. Tengo hiperactividad, pero eso desde chico. Entonces a causa de eso nosotros nos han discriminado. Sí, entonces se abusan y mienten. Entonces uno está metido en un tarro de basura. Tarro perjudicial, Santa Clara, la madre, la iglesia, un tarro de basura donde tiene ahí, no puedo sacar a mi hija del tarro de basura donde yo la educaba de otra forma. O sea, de verdad. Entonces está metida en una burbuja, pero de mierda. Y de injusticias, de indolencias, de autoridades que les da lo mismo que se sepa esto públicamente, que se sepa que se demande en el mundo y les da lo mismo. Siguen, aparecen en la tele como si nada. Entonces, la verdad es que em, es, em, le puedo decir a Pía, ¿sabes qué, Pía? Te voy a decir algo, mira, ¿sabes qué es? A pesar de todo eso, ¿te acuerdas que te conté? Tú ya estabas alertada que no iba a pasar todo eso. De hecho, tú viste, papá, me están diciendo, sí, tú dices, mira, están actuando con suspicacia. ¿Qué dice ahí? Dices, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron también a vuestros padres. Bienaventurados cuando los hombres los aborrezcan, los vitupereen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Sí, po. Así ha sido. De hecho, a mí me han demandado, la Carolina a Barreto Sepúlveda me ha demandado literalmente por enseñarte la Biblia y lo considero un libro inadecuado para la edad, para tu edad. O sea, literalmente. Demandado por la Iglesia Presbiteriana por Abraham Rivera y con 3 pastores que se han ofrecido como testigos. Jonathan Muñoz, David Vilches y Juan Romero. Entonces, literalmente y yo soy cristiano. Yo amo la iglesia y soy cristiano. Y me han puesto a mí a contar. Entonces, ha sido una persecución que ellos mismos no deben sentirse culpables, porque cuando el violador viola no está consciente de su violación. Es el típico fenómeno. Y a uno le cuesta procesar que ellos son capaces de hacer lo que han hecho de simplemente quitarte a la hija y no darte información, siendo que están obligados por la ley. Entonces mira, estaba leyendo algo en la mañana estaba leyendo sobre la calza, ¿te acuerdas? De Gabriel Mistral. Mira, yo dejé piececitos de niños en varias notarías. Sí, pinté con mis pies en las calles y dejé en las notarías, sí, en otras algunas esquinas, pintado en las calles como público, también compartiendo piececitos de niños, que es una forma de compartir un mensaje de una mensajera celestial, que sí podríamos llamarla a Gabriela Mistral, ¿cierto? Dice que es piececitos de niños azulosos de frío, cómo os ven y nos cubren, Dios mío, piececitos heridos por los guijarros, todos ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora
que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la planta sangriente, el nardo nace más fragante. Sed puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piececitos de niños, joyitas sufrientes, cómo pasan sin vernos las gentes. ¿Te acuerdas que le habíamos recitado? ¿Piecitos de niños? Sí, así es. Bueno, también yo creo que piecito de niño es como a los pies del siervo o la sierva sufriente. Porque Cristo fue menospreciado. Sí, po, entonces es. Y todos los cristianos en realidad tenemos que vivir ese camino. Po. Sí, po, dice el que quiere piadosamente sufrirá persecución. Entonces es tarde o temprano uno sabe cuando. Sí, pero lo que peor espera de cómo venga. O sea, un contexto donde una maldad fabricada, weón, así, donde hay países donde hay cuánto sale una mentira, que le hagan caso a una mentirosa y que le hagan caso a los chantas, a los vulgares, sí, a los mentirosos, a las autoridades soberbias. Es carísimo cuando hay tanto dolor y sufrimiento en muchas partes del mundo. Sí. Entonces es mira, dice acá también dice, Gabriel Mistral dice, ama tu ciudad, ella es solo la prolongación de tu hogar. Por su propia madre. Ah, dice, acá, secuestro y tortura, porque mi hija está secuestrada. Los carinos me decían, no, ¿cómo va a estar secuestrada si está con la mamá? Sí, señor, está secuestrada, le digo. En Chile no te toman las denuncias. Señor, está secuestrada, tome la denuncia. Yo la hice en fiscalía el año pasado y no la quisieron. No, no, no. El fiscal la puso, después no la investigó. Es sustracción de menores y secuestro. Eso es. Yo vivía con mi hija y la sacaste. La tenga la mamá, la abuela, la sacaste. Y encima está con maltrato físico, psicológico y comprobado. Tiene sensaciones de duelo a la niña, de su padre. Le quitaron al padre, al amigo, el que la protegía de la noche a la mañana y le dijeron, no, sé que ya no te podéis saber más porque ya no te puede ver, porque él está enfermo psiquiátricamente. Ya, y entonces eso es para siempre, imagínate. O sea, te dieron la cadena perpetua. Te inventaron algo y te quedaron la cadena perpetua. Y no contestan el teléfono ni quieren contestar. Y se hacen, y se ponen de acuerdo ellos mismos y se comunican con otras iglesias y lo mismo. Y están esperando que el Poder Judicial simplemente revierta la cuestión. Cuando el Poder Judicial legó, nunca no lo tomó en cuenta, nosotros llevamos, nuestra relación era directa y regular, era 6 días, mucho más de lo que decían los Poder Judicial, que son unos ignorantes, unos farsantes y unos prevaricadores. Esos son, y no les da vergüenza. Mira, lo que dice es, Gabriela Mistral, dice es, ama tu ciudad, ella es solo reflejo en la prolongación de tu hogar. Buena forma de amarla es, por ejemplo, denunciar a los que hacen mal, a los que hacen corrupción. Entonces, si yo tenía la necesidad de denunciar a Enrique Correa para confrontarme, pero realmente es, si yo digo que tú, por omitir, por encubrir, sí, pues estás encubriendo, entonces también yo no puedo, sí, pues, yo fui consecuente. Yo no tendría por qué lo denunciar, pero lo vi, sí, pues, director de un falso, se prueba la mala fe, me confronto con él porque creo que es bueno para Chile sacar a ese tipo de políticos que trabaja bajo cuerdas en la oscuridad y tenebroso. Entonces aprende, yo digo, es mi obligación, pero también te digo con humildad que es, tú no lo has hecho, te has quedado callado. Tu esposa, de cualquier hermano de la iglesia, de haberle dicho a cualquier hombre de ahí que denuncie lo que está haciendo la iglesia presbiteriana de Chile, el pastor Rodrigo Silva, Jonathan Muñoz de Vilches y todos sus secuaces. ¿Ya? Entonces sí, porque en la iglesia católica pasaba lo mismo, po, con Caraíma. No se atrevían a denunciar, no se atrevían a denunciar porque los perseguían, después los discriminaban. A mí me pasó lo mismo. Lo mismo. Entonces, mira, dice, ama a tu ciudad, ella es solo la prolongación de tu hogar. Así pues, ¿sabes qué? Te quería, él decía acá, la divina maestra, Gabriela Mistral, por sobre todo, amó a los niños, a pesar de que no los tuvo, todos los niños del mundo fueron sus hijos.
Maestra Corazón nació entre montañas de Monte Grande. ¿Sabes qué? Yo creo que uno de los niños que realmente realmente eh, hubiese estado encantado de ser un alumno de Gabriel Mistral, hubiese sido el hermano Jeremías. Porque él tenía un carácter muy sensible. Muy sensible que los escritores, es que estaba leyendo un escritor y le hablaba de que era uno de los profetas más pintorescos. Una palabra que yo creo que lo humilla, lo menoscaba, por todo el dolor que sufrió y tuvo que pasar. Entonces es otro le dicen profeta. La verdad es que yo creo que es Jeremías es el... yo no podría... Sí, no, no, la verdad es que sí, porque de repente es exaltar no es exaltarlo, pero es respetarlo también por ser parte de un hombre, un siervo de Dios que, sí, o sea, sí. Entonces es Jeremías, así como, en realidad es, porque dice, toda carne es como como hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, porque al final de sus días la maestra de Gabriela clamaba al Cristo, bájame los párpados. Gabriela nos enseñó hasta el final que sabiduría acompañada de humildad son dos atributos que no pueden existir uno separado del otro. Sí, pues son dos atributos separados del otro. Es también lo mismo. Una familia no puede existir si tú separas la existencia vital, los derechos esenciales que van de la naturaleza humana, que el padre esté con la hija y que por la historia le dé los cuidados proteccionales y te declares prevaricado. Sí. Te digo algo, la sabiduría no es cumplir la ley cuando la vida está difícil, sino que sobrevivir en medio de la tormenta cuando las otras personas no cumplen los reglamentos. Entonces, si he sobrevivido con la madre durante todo ese tiempo y la madre no cumplía ninguna ley, pero me permitía estar en su casa, pero bajo un régimen, o sea, un maltrato, iba haciendo uso de él, sí, sí, pero ganaba día a día. Entonces, me tenía que poner un tormento de sí, tenía que aceptarle todo que se iba a cuidar a mi hija y entonces era el tremendo esfuerzo. Dejar todo porque mi hija no estuviera maltratada y ahora estaba siendo maltratada. Entonces y el colegio era un impuesto que teníamos que pagarle y tal. Sí, pues entonces te digo algo, es, no puede existir una cosa sin el otro. Tú cuando estás, el padre le quitas al hijo, le quitas parte de la existencia a la hija y parte de la existencia al padre en sí mismo, en su ser. Entonces le quitas la vida misma. Lo vas desgarrando, torturando con un dolor que tú no logras entender porque tienes corazón de piedra. Sí. Y no se puede narrar en los escritos, con artículos cuadrados y cerrados. Y a pesar de eso, tú no logras ver el dolor que has causado. Pastor macho vulnerador y juez, corte de apelaciones San Miguel de Santiago y Poder Judicial de Chile, de todo Chile, fiscales, de todos. Entonces quisiera citar a Jeremías. La verdad es que Jeremías dijo así, vino también pues palabra a mí. Acá tengo unas cartillas. Dice, vino palabra a mí. Dice, vino también palabra a mí de Jehová, diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí. Increíble, Él nos conoce antes que nosotros estamos formándonos en el vientre, nos conoce. Él sabe todo, todo. Imagínate. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta de Dios, te di por profeta a las naciones. Y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Me encanta cómo lo dice, porque él expresa su debilidad. O sea, no se muestra como un hombre, como un heroico, sino que realmente se ve débil. Sí, muestra su pobreza de espíritu. Tierra fértil para que Dios sobre en el corazón de las personas. Y me dijo, no digas soy un niño, saquea todo, no,
Porque a todo lo que te envíes irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Aquí la otra vez. Sí, es realmente, dice así. Y extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Después dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Jeremías 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte en la puerta de la casa de Jehová. Y palabra de Jehová allí es esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Pues decir, no fiéis palabras de mentira diciendo templo de Jehová, no fiéis palabras de templo de Jehová. Sí. Porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y es necesario que le adoren. Así como, sí, pues entonces es necesario que tú no destruyas la adoración comunitaria en una iglesia a través de la mentira pública y un pecado escandaloso, y que es un mal social en Chile, que es la vulneración de niños y el maltrato infantil de, que históricamente ocurrió. Así como el maltrato a mujeres, las mujeres alzaron la voz, ahora los niños están alzando la voz. Y el Señor dice que va a hacer perfecciona la adoración mediante los infantes. Entonces tú estás peor que Corintio, iglesia. Peor que Corintio. ¿Tú crees que es ahí comunión ahí? ¿Tus sacramentos valen? ¿En serio? ¿Todas las iglesias en Chile saben esto? ¿Tú crees que tus sacramentos valen? ¿Tienen validez? Cuando Él dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y santo es, entonces, mientras tú estás predicando la verdad arriba, pero hay un pecado escandaloso abajo, que no es un cibo, y que tú sabes que yo no te mentía, que yo era la que cuidaba a mi hija, que a mí me abandonaron y yo cuidé a mi hija, me quería eso. No solamente quitaste a mi hija, me quitaste mi trabajo. O sea, así es. ¿Qué forma más cruel de menoscabar a una persona? Y mi hija también la menoscabaron, porque le dicen, no, tu papá se volvió loco, está mal, no te puede ver, está judicializada. Es un invento. Yo siempre he tenido el mismo carácter. Yo nunca le he pegado a mi hija, nunca le he hecho daño, todo lo contrario. Si yo me dedicaba a ella, sería absurdo actuar en contra de ella o tener una escena que contrajera todo lo que hay, todo el esfuerzo. Imposible. Imposible. Entonces, esto son inmorales. Y lo otro es, como iglesia, yo creo que es. Yo no estoy existiendo porque primero una búsqueda media cautelar y para mí es. No puedo soportar que existiendo una iglesia se permitan saber y no hacer nada que hay un detenido desaparecido, que hay un desaparecido, que hay una desaparecida, una niña que está siendo maltratada, que están los jueces involucrados en Chile, denunciados de predicación y comprobado. O sea, es un caso que afecta al Poder Judicial tremendamente, que han sido fundaciones destituidas y que ahora hay un exministro involucrado. Y ellos, yo lo he denunciado, he pedido ayuda y ni siquiera me han respondido un correo. Le he suplicado ayuda, pidiendo a un abogado que me quiera tomar el caso y no han querido. No hay respuesta. Todas las iglesias evangélicas. Ya, ha pasado por todas. Y anda por todas partes. Iglesia de Estados Unidos también, todas. Entonces te digo algo, es horrible. Es como coludirse es como coludirse, es como buscar un bien a través de un mal. Y eso no existe. Un bien, una bendición de Dios no viene a través de un mal. No hay que hacer una pillería para que Dios te bendiga. No es necesario. Si te fueras en eso, dile que no mejor, porque después termina en destrucción. Entonces dice así: vuestros caminos y vuestras obras
si verdad hicierais justicia entre hombre y su prójimo. En pos de dioses ajenos para mal vuestro, yo os haré morar en este lugar. Pero no, sí, no, no fiéis en palabra de mentir diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero sí mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo. Para hacer justicia es necesaria la verdad. Para hacer justicia es necesaria la misericordia. Y yo te he ofrecido misericordia. Te he ofrecido misericordia varias veces al Poder Judicial. Porque deberían ir todos, muchos jueces, muchos a la cárcel. Eso es misericordia. Es misericordia. Pero como yo no tengo poder, no tengo dinero, tú no te mueves nada. No haces nada. Y a pesar de que está obligado por ley, incluso hasta esta denuncia hecha por video, está obligado a la policía de investigaciones, carabineros, los fiscales. Sí, no hacen nada. Como no vengo por el presidente, todos saben. Tengo el timbre por el Senado, de los diputados, senadores. Ahí el timbre, llegado cada uno de los diputados, senadores. No hacen nada. Y llega a la Corte Suprema, ¿no? Tampoco. Os haré morar en este lugar, en la tierra que dé a vuestros padres para siempre. Hablar justicia, para hacer justicia, tiene que ser con la verdad. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. Sí, vos. Mira, incensando a Baal es lo mismo que jurando, aprovechando o omitiendo la verdad. Al omitir la verdad, estás mintiendo. Si estás omitiendo decir la verdad, estás mintiendo. Estás obstruyendo con injusticias, tapas la verdad. Con injusticias de cualquier tipo, ya sea mentiras o obstaculizando la verdad. O aceptando criterios que no son de acuerdo a la verdad de los hechos y que están probados los hechos. Entonces, te digo algo, te lo he venido diciendo durante 2 años y 10 meses y he sido un cruel, rebelde e indolente. Porque más encima, tú usas a una persona, la expones y no, yo te pido, oye, ¿sabes qué? Necesito esto. No, te importa, no, así como que no tengo derecho a interactuar, o sea, me quitáis mis hijos, me excluís de la congregación, no puedo, los tribunales no me dan derecho a tener la tutela, ni siquiera verla, ni siquiera hablar con ella, ni siquiera llamarla. La mamá, la más cruel de todas, simplemente quiere venganza, porque alguien que haga así a su hija es malévola, ¿cachai? Pero yo no voy a actuar así, porque yo puedo asegurar eso, porque así lo llevaba antes. Entonces es eh, aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando algo. Sí. Inventar mentiras, cagüines, inventar. Oh, no, y tú le sigues, es lo mismo. El Abraham Rivera dice que yo le pego a mi hija. ¿Por qué? Porque se toma de una acusación que hizo la madre a mí. Y ese ahí se toma y dice que yo le pego. Y en la querella él me dice eso, me hace imputación. Te digo, Abraham Rivera, eres un mentiroso, farsante, porque encima te he llamado para saber cómo está mi hija y ni siquiera te has preocupado de decirme, oye, cualquier papá, aunque sea un criminal, tiene derecho a saber cómo están sus hijos. Lo mínimo, es lo mínimo. Y tú actuado, o sea, tú ni siquiera has actuado, hasta un criminal le dan ese derecho. A un homicida, a un parricida, a un violador. Entonces tú has tratado a tu hermano, que era fiel a ti y fiel a tu vuestra congregación, y trataba y cuidaba como a la niña de sus ojos, a su niña lo he tratado como peor que carne para moler, de ratón, y a su hija igual. Entonces refleja la cultura macho vulnerador, porque cuando para ti un hombre se deja cuidar, eres un fracasado retado. ¿Te digo algo? Yo creo que todo lo contrario. Porque nosotros estamos para servir donde sea. Nos toca hacer cualquier tarea, esta o la otra. Y hay que ver cuál es la más importante. ¿Cuál es la más relevante? ¿Qué tiene más valor? A ver, ¿qué tiene más valor? Esto otro. ¿Es compatible?
debido a que tengo una persona al frente que simplemente miente, miente y miente y no cumple, ¿sí? Imposible. Maltrata, trata como esclavo, ordena nomás, hace ejercer su poder sobre la niña, ordénala, ordene, maltrato, no servís para nada, te voy a meter tu casa bajo el agua. Entonces tú, representante legal de Iglesia Presbiteriana de Chile, eres un farsante. Te lo he dicho varias veces. Mientes en la querella. No dices la verdad que el pastor vino de engaño a la casa y ahí partió la falta de denuncia. No dices que él hablaba con mi hija para decirle que no estuviera con mi hija, con el papá. Que está como delito en el Código Penal. Está denunciado. Tú me has hecho denunciar a mí personas que yo quería, porque yo no estoy en contra de la iglesia. Estoy en contra. Lamentablemente, pero uno tiene que es. Sí, po. O me quedo como los papás que se quedan callados con Caradima, po, con Spinac. ¿Quieres que sea de esos? No, yo no voy a ser de esos. Yo te voy a denunciar, para que sepas. ¿Ya? En pos de dioses ajenos para vuestro mal. Yo haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y diréis, libertados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Es cueva de ladrones esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Después dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Aquí Jeremías está explicando cuán fuerte es la caída del hombre. La, en la creación estaba en una condición donde el hombre podía comunicarse con Dios en libertad. Pero después de la caída, cuando el hombre desobedeció el mandato de Dios, simplemente es, de todos los frutos podrás comer, excepto de este. Y la serpiente tentó a la Eva, haciendo ver que eso no tenía consecuencias de muerte. O sea, no, si no tienes consecuencias de muerte, todo lo contrario, serás como Dios. Y en realidad ahí me llama la atención de que realmente es la sabiduría. Sin humildad cualquier cosa nos lleva a nuestro ego a autoexaltarnos y a sobrepesernos. Sí, porque sí, somos los seres humanos. Entonces, ¿cómo pueden ser tan soberbios que teniendo los datos ahí ni siquiera contestan los correos? Sí, entonces, la serpiente, mediante el lenguaje, mediante mentiras, engañó a Eva, haciendo ver que su desobediencia no iba a tener consecuencias graves, porque era menor. No, si una mentira menor no tiene consecuencias graves, si tiene consecuencias graves la mentira. Una pequeña mentira tiene consecuencias graves, sobre todo cuando pasa de un lado a otro. Sí, cuando pasa por judicial, ¡pum! Ahí se estalla, weón, porque simplemente que hay en la cama carne machacadora de niños. Sí. Y aunque no sea en el perjudicial, también la mentira siempre es dañina, distorsiona la realidad, omitir la verdad que sé, hacerme el leso. Entonces sí, pues, la serpiente también hizo ver como que lo que le faltaba tenía, como que no puedes comer de ningún fruto, cuando en realidad no, po. De todos los frutos puedes comer excepto de uno. Le hizo ver como que es esa mirada de la insatisfacción, la mirada de, oye, no, lo que tengo no es suficiente, sino que es lo que tengo es menos es menos que suficiente y estoy en escasez. La ingratitud, la inconsciencia, la ingratitud, no era así, la hizo llamar una llamada a ver que en realidad lo tenía todo y solamente había que obedecer una regla por fe, que era buena, si era su creador. E imagen y semejanza, tenían moral.
es em, la gratitud. Entonces ese romano dice que es porque no lo glorificaron como Dios y no dieron gracias, su necio corazón fue entenebrecido. Queriendo ser sabio, se volvieron necios. Sí. Y Dios lo arrojó. Entonces entonces es por eso yo escribí abajo que la sabiduría acompañada de humildad son dos atributos que no pueden existir uno separado del otro. Así como entonces es como agradecerle a Dios siempre la oportunidad de aprender algo, de hacer algo, de resistir un día más en esta batalla contra el poder judicial y contra la iglesia y contra el pueblo, contra los testigos y contra los vecinos y contra los vecinos y el pueblo, los testigos afines, familiares, el colegio, el poder judicial y toda una sociedad chilena que se hace la lesa frente a la coronación de la Unión históricamente y tiene la escuela del Sename. Sí. Y por eso denuncia a Enrique Correa. Porque él, siendo un exministro, no puede acusar al papá por mala fe de abuso sexual. No, no. Si usted asesora a tantas personas, usted no puede caer en ese error, señor. No, señor. Y lo otro es asesora, cobra probabilidad de la Teletón de discapacitados, se aprovecha de los discapacitados, cobra asesora a puras pedófilos. Entonces es. No, yo le pido su renuncia. Está aprobada la mala fe, artículo tanto, ahí está por ahí está la. Sí, sí que es. Que no, misterio de la familia no se hace legal los lesos nuevamente, porque si no, no la creen nada. Yo creo que es un bien para Chile que una persona que estos tíos ya se retiren. ¿Y por qué no se dedicaba a formarse? Podría ser un formador de su lobby. A ver cómo se hace lobby. Un lobby correcto. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, yo he pedido a gritos mediadores, facilitadores para que hablen con Libón, porque ella simplemente miente conmigo y abusa. Me dice una cosa y me dice, no, si el Poder Judicial es que el Poder Judicial. Y en realidad el Poder Judicial es lo mismo, si el Poder Judicial es yo que tengo poder en ella sabe que yo no le hace nada a mi hija. Entonces es facilitadores. He rogado un facilitador porque no tengo. Y tampoco se provee. Para poder llegar, para poder que el lenguaje sea así, llegar a ella. Ella está actuando por venganza. No fíes en palabras de gente. Entonces es un lugar donde tú dices predicar la verdad, pero estás omitiendo un caso de una desaparición, de una tortura, es para Jesús, es como si fueran 100. Para Jesús dejó la 99 ovejas, fue la única que buscó. Entonces, si no estás en un criterio, hasta la Constitución dice eso. Mira, dice, es el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para la cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes, a todo y cada uno de los integrantes. Entonces, no se privilegia la cantidad en términos de las personas. No, yo no digo que ese. No. De todos y cada uno. Entonces, no porque sea una desaparecida es menos de lo que pasó en dictadura, señor Boric, señor ministro Cordero. Porque sea una, no es menos. Está igual más grave el porque le digo algo, porque hoy que usted está reclamando contra la dictadura y sigue reclamando contra la dictadura y yo también reclamo contra la dictadura y creo que no sirvió de nada. No, no, en realidad invito a decir que incluso que nos informemos sobre la historia, que no hubo ni siquiera crecimiento económico, se entregaron las empresas fiscales, se regalaron a precio que no había ni mercado. Desde el 73 al 82 los bancos fueron salvados por el Estado porque tenían la escoba. Los Chicago Boys dejaron Chicago, la cagaron, dejaron puras cagadas. Así que no se vengan a dar de salvadores con ese libro en ladrillo, simplemente que era un ladrillo de Egipto, simplemente. Entonces digo algo, es el muero si fallaba en una variable, dice el libro, que en realidad no, en los tiempos todo se caía, ya, la economía así, entonces, ¿podemos confiar en el hombre? No podemos confiar en el hombre, porque nuestro ser está caído, no tendemos a amar, y no tendemos a ser agradecidos ni a glorificar a Dios, sino nos vivimos para nuestros propios fines egoístas. El hombre que, sí, después de la caída fuimos expulsados del Edén, expulsados, y la consecuencia fue la muerte.
la muerte. Pero Cristo rompió el imperio de la muerte y resucitó. Resucita. Entonces Él rompe con el pecado, con las consecuencias y las cosas del pecado. Le ganó el pecado. Por eso es nuestro Salvador de nuestras. Por eso Él, porque le ganó a las consecuencias, porque Él le ganó a la muerte. Y la muerte había sido causada por si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y comieron. Y murieron. Fueron desterrados. Entonces es maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces sí. Mi corazoncito, no. Mi amor, pero si mi corazón. ¿Sabes qué? Digo algo. Yo le diría a mi hija, ¿sabes qué? Confía en un corazón de un hombre que ha cultivado una fidelidad. Que es leal a su Señor, a su Creador. Que le ha cultivado. Y que en sus obras también muestra una consecuencia. Ver el historial si dejaba la embarrada con otras niñas. Cómo la ha tratado. Ya sea rico o pobre, no importa. Porque Dios siempre va a proveer. Y el hombre diligente en su trabajo termina bien parado. Entonces me dijo mi hijo, oye papá, no, que ya todos ya están todos ocupados, ya todos los que eran, podían ser, no, están todos ocupados, me dijo. Hace 2 años atrás. Le dije, no, tranquila, tranquila. No es así. Uno cree que es así, pero no es así. Porque siempre Dios tiene a alguien para ti. Esa es vía u otra. Sí, pues. Para uno también. Y si no, pero no puedes dejar a alguien viviendo. Mi hija era mi compañía, entonces también rompiste una cuestión vital. Te dice, no es bueno que el hombre esté solo. Me dejaste viviendo solo con mi mamá. Y yo con mi hija éramos partner, hacíamos cosas juntos, todo junto, todo junto. Entonces para el abogado le importa lo mismo, a usted le importa lo mismo, porque para usted son los afectos, el amor, el apego, que en la vida misma, en la vida latiente, no es importante. Tiene que serlo, pues eso es la vida, de eso se trata. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que estará verde su hoja, y en el año de sequía no se fatigará. Tampoco se junta con escarnecedores. No se junta con escarnecedores, ni en silla de burladores, sino en la ley de Jehová está su delicia. Dios confortará su alma. Señor, conforta nuestra alma, viviendo en soledad, para que nuestra alma no pueda sobrevivir en medio de la debilidad. Yo le pido a Dios, Señor, conforta mi alma, porque me han dejado viviendo solo, sin mi compañera, mi amiga, y a quien yo debo dar explicaciones y rendir cuentas, cómo la cuidé, a Dios, después cuando me vaya este cuerpo. Entonces, te digo algo, yo no voy a renunciar a mi derecho renunciable y te voy a seguir denunciando, iglesia presbiteriana, aunque te ame, te tenga cariño, pero las confianzas, te digo algo, para confiar en él, a mí estoy sorprendido de lo que has hecho, me duele mucho, yo no lo puedo creer. Cómo las personas que no piensan ahí, sí, pues, no piensan. Porque he enviado todos los antecedentes. No hay medidas cautelares desde enero hasta el 5 de agosto, no hay ninguna medida cautelar. De hecho, mis papeles están todos limpios. Tengo todos mis papeles limpios. Entonces, yo ventilo, incluso hablo de las falsas denuncias y por eso me ponen a mí, me ponen medidas cautelares. Porque ventilo la vida privada de la niña. ¿Te digo algo? Yo te voy a denunciar. Si dices mentira, te voy a denunciar. Es la única forma. Denunciar públicamente, cita por la mentira. Entonces es porque tengo plena conciencia, plena certeza de que estás mintiendo y no estás diciendo la verdad, sino que con mala fe estás coaccionando, estás tratando de obtener una respuesta distorsionada, pervertida, degenerada, morbosa, escandalosa. También partieron con Correa, que le pegaron Correa a mi hija. Qué terrible. Yo Jehová, dice yo Jehová, que escudriño la mente y que prueba el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Después viene la gran promesa de Jeremías. Jeremías, el hombre, un hombre realmente es, yo creo que él expresaba ese amor romántico que podemos experimentar los hombres y las mujeres hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Redentor que nos rescata, nos saca del pozo profundo. Y realmente hace que nos hace que siempre, una y otra vez, en varias ocasiones de la vida, del pozo, del hoyo, de la muerte, del aislamiento, de cuando tus amigos te revendieron y que te vendieron, como José, peor, te prostituyeron a tu hija, te manosearon todos tus intentos de familia y lo vulgarizaron, te digo algo, según ellos, sin mala intención. Siempre sin mala intención, porque tú no estás consciente de los límites y los sobrepasas. Entonces es. Pero acá hay una gran promesa, sí. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Cuando estaban en el destierro, sí, después volveré. Y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo corazón. Vuélvenos, Señor, de todo corazón a ti, y es que podamos amarte. Te lo rogamos. Después dice Jeremías 29, acá. Edificad casas y habitadlas. Algunos decían, no, si tenemos que, estamos aquí prisioneros. Ya falta poco, si ya no. Por los falsos le daban falso. No, él decía que quedaba más tiempo. Decía, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casados y engendrad hijos e hijas. ¿Te digo algo? Tú cuando hay una persona así y la mandáis falsamente y no te prestáis para decir la verdad, como si sí la sabías, porque tú sí la sabías, y puedes dar testimonio de que sí. Tú me aislé de la sociedad, po. Yo no puedo edificar casas, ni engendrar hijos, ni plantar. No, po, porque simplemente es, tengo que dedicarme a una lucha judicial con que cada día sube mentiras me da el poder judicial. Y mañana P1385, esa causa deberían eliminarla, porque no puede estar, esa causa tiene que estar con el papá ahí. Entonces, a mi hija la van a querer tirar al Senado, me prohíbo. Yo me voy de refugio, voy a pedir, de verdad, me voy a pedir refugio. Yo he estado en Canadá, voy a pedir refugio en Canadá. No sé lo que voy a hacer, pero tengo una carta echada y voy a ver lo que hago hasta ahora, porque el presidente es como las pelotas. Sabe el caso y no ha informado nada. Y sale con su hija mandándose risotada. Y usted, señor, si le digo algo, no puede hacer eso. Porque si usted sabe que hay alguien de conocimiento público, que su hija está vulnerada, usted está haciendo un escarmiento con otros. Porque yo a usted le solicitaba eso y ni siquiera respondió. Le han dado 3 cartas. Y más. Entonces le digo algo. Usted que es papá ahora, entonces tome conciencia, pues. Tome conciencia. Que ser papá no es simplemente aparecer en una foto, sino que es simplemente estar día a día, día a día, día a día, en todas las etapas de la vida. No ocasionalmente con encuentros temporales de 5 minutos como los moteles. Como si fuera una aventura. No te voy a dar permiso para que se inicie la relación directa y regular. ¡No, señor! Yo estoy pidiendo que yo lleve la tutela de la mi hija y así ordenar todo el tema y dedicarme a eso. No hay otra forma. Porque la mamá va a volver a mentir. Y tú, si lo haces de otra forma, sí, pues. Tienes que. Sí, me has vulnerado a mí, a mi hija, a mi mamá, despojándolos del derecho a vivir en familia y en sociedad. A ver, ¿tú crees que se puede presentar con dignidad ante cualquier parte? No, yo soy. Mira, a mí me denunció porque yo le pegaba con correa a mi hija, así que yo soy. Yo
Acepto eso, sí, sí. Es una mentira, pero la acepto. No, mira, hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces tú? No, yo estoy dedicado sí, dedicado a los juicios. Así de los de mi hija, así para rescatarla. ¿De verdad? ¿En qué país estás? ¿En un estado islámico? No, estoy en Chile. Entonces es como hacerse es como no es normal, weón, no es normal. La criminalidad y la tortura que están haciendo acá, sabiendo que esto es de público conocimiento, que yo lo he tenido que hacer de público conocimiento, y me han castigado por eso, me han medidas cautelares por eso. Entonces ahora dio una medida cautelar el 5 de agosto recién. Y mañana hay un juicio donde la Rosa, un vuelo, está pidiendo la tutela de mi hija, me dejaron a mí fuera, porque yo podría ser una amenaza para la niña, dice el consejero técnico, se va a ir a una ilegalidad por un derecho nulo. No, no, ya. Así que digo la Corte Suprema, para que lo haga. Ya. Entonces Jeremías nos decía edificar casas y plantarlas, habitarlas, ¿cierto? Dice así. Casados, engendrados hijas e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijas e hijas. ¿Sabéis qué? A mí me preocupa la sociedad también. Una sociedad donde muy puro machos hombres, donde no son capaces de hablar la verdad. Yo estoy cuidando a una mujer, es como si fuera mi esposa. Lo mismo, es una mujer. Me raptaste a mi esposa. Es lo mismo. Es igual. No es un oso de peluche. Ella tiene conciencia que está mintiendo tu pastor. Está en conciencia que está mintiendo el tribunal. Y está en conciencia que está mintiendo también en el colegio. Que le mienten. ¿Cómo le debe tener tu mente, cachai? Dañada, menoscabada. Porque ahí ella no se puede desarrollar bien. Ella tenía mucho más talento para desarrollarse en muchas otras cosas más y la aturdiste. La aturdiste. La aplanaste, la humillaste y la mención a la mala la trata como las huevas. Como si fuera una niña que no, la vida se porta bien conmigo y es súper educada se manda su... Sí. Y es, sí, como por ejemplo que se mandó al hospital Gil González Cortés que me lo dijo. Llorando me lo confesó, papá, sí. Pero me lo confesó y yo no. Y le pidió perdón a Dios. Papá, sí, sí, yo exageré. Yo no pero es que lo que pasa es que esa misma semana se había caído 2 veces también de la casa de la mamá porque la mamá se quedaba dormida y subía al refrigerador. Y tenía 2 golpes, uno en la rodilla y otro aquí. Entonces, yo no quiero justificar a mi hija, pero también, a veces, el ambiente atosigante, estresante, te puede llevar a que tú simules ciertas cosas. Y ella simuló esa situación, el síndrome de simulación salía en el hospital, etc. Ya. Entonces, te digo algo, sí, po. Entonces mi hija tiene que estar en mentir también en el Colegio Santa Clara. Porque como ella no es católica, tiene que mentir porque tiene que repetir versos que que realmente nosotros nada que ver con el catolicismo, con el católico romano. Nada que ver. Entonces, tiene que mentirle a la mamá porque la mamá le pega, no le ayuda en nada, le trata como esclava, le amenaza, le pega. La abuela, maltratadora de sus hijas, está en el servicio médico legal registrado. La abandonó en Ciudad del Niño. Le pegaba siempre. Se pegaba al marido. Al ex marido lo denunciaba por violación falsamente. Entonces, a esa señora, ¿tú la validas? Entonces, yo me pregunto, la generación futura, ¿cómo es posible que alguien que quiera hacerse cargo de alguien oye, si era yo dije, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ¿sabes qué digo algo? O sea, que nosotros los hombres aprendamos a hacernos cargo de la crianza. Fue un desafío tremendo para mí como hombre. Porque al principio no me molestaban incluso hasta los llantos de mi niña. Yo la subía al auto y salía a dar vueltas. Porque no soportaba los llantos. Ahora me encanta el llanto de cualquier niño. Me encanta, me encanta. Porque fue un regalo de Dios. Pero se lo pedí en medio para poder aprender y cumplir y con mi deber de ser un papá protector, cuidador, también la fuera guiando y ir aprendiendo el camino. Entonces ahora mismo también le pido lo mismo. Que sin él no podría estar pidiendo esto. Pero sí lo pido y que me lo den, porque sí es necesario y es lo legal y es el derecho y es lo correcto. Ellas están inhabilitadas moralmente, porque la han secuestrado a mis hijas, la han vulnerado, le han quitado sus derechos, le han impedido su derecho a que ella diga, yo quiero ver a mi papá, no quiero ser separada de mi papá, y no la han escuchado. Entonces la abogada curadora del ítem de la P375 también, para afuera, porque nuestra religión es reformada. Somos reformados, somos cristianos. Y usted, su moral es muy distinta a la nuestra, porque ni siquiera ha intervenido porque el papá lo han dejado afuera.
Entonces, lo otro que Fundación Mi Casa hizo caso omiso a todas las denuncias que venían. ¿De qué caso venía Fundación Mi Casa? La denuncia de Fundación Mi Casa venían de Fundación Pares. Y ya, entonces venía un juicio que era nulo, que era falseado. Entonces, digo algo, ellos hicieron caso a todo, omiso a todo eso, toda esa información. La omitieron, como se hicieron los lesos. Entonces, y después dicen que derivan de que empiezan así, que por una mancha cutánea, por un moretón cutáneo, así, cutáneo, es, la niña le dice que el papá la pellizcaba cuando la levantaba, cuando estaba enojado. Y que después en un momento dice, por un momento le toqué el pecho, que otra vez le toqué, parece que tocaba la vagina, y dice que la niña estaba visiblemente emocionada, y también es que guarda un estricto secreto conmigo. Y eso le llama abuso sexual. ¿Digo algo? Es absurdo, porque yo con mi hija, no sé, pues hacíamos, la levantaba, íbamos al cerro, hacíamos deportes. Entonces no iba a estar manoseando a mi hija. O sea, yo le hacía masaje a mi hija para que se secara el pelo y tuviera el cuerpo y aprendí a recibir masajes de un hombre que no fuera, sí, po. Y le dejaba ese pelo sequito, la masa lo secaba con secador de pelo, todo el pelo, sí, po. Y ella hacía masaje de creatina. Entonces, ¿por qué mi hija la dejaba con no se sacaba el pelo? ¿Queda bien? O le daba un masaje. Y lo hacía aquí en el comedor, con calzones. Y él abría las ventanas, porque yo sabía que en cualquier momento me podía llegar otra acusación. Porque a mí me tapan de acusaciones. Entonces, ¿hasta cuándo le arruinan la vida a las personas? Y no deja de edificar casas, habitarlas y plantarlas, huertos, comer y disfruto de ellos. Casado y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicados ahí, y no disminuyáis. Lo que tú Dios dio por bendición, tú lo has transformado en maldición, po. Sí, po. Porque ha hecho la vida difícil. El que cree en el corazón del hombre simplemente va a topar va a confiar en personas que realmente no le van a engañar, te van a defraudar. Siempre nos defraudan los hombres, siempre las personas, las mujeres, todos nos defraudamos. No cumplimos el estándar. Pero cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, nuestro corazón realmente está formado a su imagen. Y nos vamos volviendo, así, podemos perdonarnos mutuamente y así no destruir relaciones matrimoniales que realmente es destruir un hogar, es tirar una bomba nuclear a un país entero. Porque una familia es como un país. Así hay que verlo, presidente. Una familia es un país. Entonces usted tiene en un país, en Brasil, una bomba atómica. Porque yo lo hice al presidente Lula Silva cuando mi hija se fue a Brasil. Y él sabiendo la experiencia de estar un año en la cárcel, también se duele eso. Entonces me dolió mucho porque él, viniendo de clase humilde, debía haberse compadecido de los que estamos luchando desde una situación de escasez económica, debido a que yo me estoy dedicando 100% a todo y no voy a hacer otra cosa porque te han robado a tu hijo, lo mismo si te han robado a tu esposa. No me voy a acomodar a las costumbres de este mundo. Este mundo dice, ¿sabéis qué es? Este mundo es, no, el papá puede dejarlo. No si no, el carabinero me dice, no, si no está secuestrada, está con la mamá. No, si está secuestrada. La mamá la secuestró. Y está contra la ley. Porque no había ninguna medida cautelar. Desde enero hasta el 5 de agosto. Y le insistí la mano y no le importa nada. Y la iglesia la tapa y no me responden. Y yo no puedo hacer nada. Y me amenazan. Yo nunca he cumplido una medida cautelar. Entonces, así es pues. Mira, dad maridos a vuestras hijas que tengan hijos e hijas, multiplicados ahí y no os disminuyáis. Hija mía, entonces, sí pues, Dios te va a dar un hombre de acuerdo a su corazón, que tenga un corazón como el de David, por ejemplo. Pero no por eso no va a ser pecador. David, tremendo pecado después se mandó, adulterio. Pero que él se humilló ante Dios, reconociendo lo que realmente sí. Entonces siempre, pero a un cristiano no le agrada pecar, le duele. Entonces a mí me extraña, ¿cómo a ti, que eres cristiano, puedes estar yendo a la iglesia y el Espíritu Santo no te contrita? No te entristece, no te llama, no te dice esto es más que, de hecho yo no lo estoy viendo como un caso individual, estoy viendo como si siempre es como que es. No solamente ama a tu hija, sino que ama también al hijo de tu enemigo, del otro, del desconocido. Por ejemplo, mi hija estudiamos estudiando el califato, estudiamos las tratas de esclavos, ¿sí? Íbamos a la Biblioteca de Santiago, veíamos reportajes de los niños de Bangladesh.
para prepararnos para viajar y conocer esa realidad. Y ver qué pasa en nosotros y qué desafíos hay en la vida para poder hacer un aporte también a la sociedad, ¿cierto? Entonces es ser, tú no te consideras responsable cívicamente de estar tapando, haciéndote el leso de un caso de una desaparición forzada simplemente porque la niña no puede reclamarla todavía, pero después cuando ya lo reclame, imagínate, yo si muestro los textos es porque yo no le voy a ocultar nada a mi hija, siempre le mostré la vida como la película La vida es bella, siempre. Yo no le voy a ocultar nada a mi hija, ella tiene que aprender a perdonar a sus autoridades prevaricadoras y a sus pastores vulneradores, pero cambiarse el lugar, porque la confianza, si ya es difícil confiar en un hombre, la confianza se rompe fácilmente con este tipo de cosas. Entonces yo digo, ¿no te duele perder la confianza? A mí me duele. Me duele haberla perdido en ustedes, pero lamentablemente es así y tengo que asumirlo. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no te reporta ni siquiera de tu hija? Ni un llamado telefónico cuando yo te lo pedí. Por favor, repórtamelo. No, te demanda en la demanda te pide 3 años de cárcel y no te la saca, te presiona y te espía. Y tú le pides arrepiéntete, dame información de mi hija, para que puedas yo comunicarme. Y no lo haces. Entonces es muy doloroso. No es la venganza lo que me mueve a mí. Entonces es para mí también tu estado. Que tú cuando vas, y yo veo y me imagino, ¿cómo puede haber coinonía cuando tú sabes que tú echaste a tu hermano de ahí y te está denunciando por prevaricación a uno de los pastores? Toda la iglesia en el mundo es un cuerpo. Nosotros la dividimos en denominaciones, pero para Cristo, para Jesús, es uno. Entonces es para Él uno, es mucho. Cuando uno se convierte, fiesta en el cielo, gloria a Dios. Uno, hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador decide dejar su vida anterior y seguir a Cristo, fiesta en el cielo. También debe ser Él a nosotros. Entonces, decía así. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Sí, pues. Entonces, digo algo, es, ¿para qué es necesario paz? Es necesario que haya justicia. Y para que haya justicia se tiene que hablar con verdad y con misericordia. ¿Verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, hay relaciones que se pueden restablecer y uno puede perdonar, pero hay veces en que ya el límite de la desconfianza es que uno igual perdona, pero volver a confiar se hace imposible. Y muchas veces algunos por eso mucho, pero la misericordia, si nosotros recibimos misericordia de Dios día a día, el Padre de las misericordias, ¿cómo no vamos a querer también reflejar su carácter siendo misericordiosos con aquellos que han pecado contra nosotros? Pero no haciéndose leso, sino tratándolo con la debida importancia que corresponde. Entonces, le pedimos la paz, le damos la paz, no como la que el mundo da, sino que esa paz que viene del Señor, que llega a toda nuestra ciudad, a todo nuestro país y a todos los lugares donde realmente es invocado su nombre, o va a llegar a ser, o lo van a invocar. Así es. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que hacen puentes, los que reconcilian, los que extienden la mano, los que llaman, los que buscan. Eso. Jeremías, eso. Yo, la verdad es que muchas gracias, Gabriela Mistral, por acordarse de incluir, yo incluido dentro de los hijos de Gabriela Mistral. Yo creo que he sido un buen alumno de Gabriela Mistral. Así que es muy lindo el... Ama tu ciudad, ella es solo la prolongación de tu hogar. Y su belleza te embellece y su fealdad te avergüenza. Haz que tu ciudad sea hermosa, además sea rica y justa.
Qué lindas palabras, hermosas. ¿Cómo era su corazón? Hasta luego. Pía Guzmán es el nombre de mi hija y mi nombre es Andrés Guzmán.